Buenos días, mi nombre es Ingrid Alexandra Muñoz Suárez y les voy a exponer lo que es el derecho mercantil. Empecemos hablando con lo que es su origen y evolución del derecho mercantil. Surge en la Edad Media entre los siglos XII y XIII como consecuencia de la inadaptación del derecho común o del ordenamiento, entonces vigente a las necesidades de una nueva economía urbana y comercial, que se va abriendo paso frente a la economía feudal y agraria de la Alta Edad Media. Hablemos también un poco de lo que es la evolución a medida moderna. Podemos nombrar o decirlo por medio de unas características que yo saqué y pues estas son. La primera nos dice que esto es un derecho de los comerciantes europeos o gremios, ya que las corporaciones pues viajaban a este. La segunda nos dice que es un derecho usual en el sentido de que la costumbre, el uso del comercio se presenta como una fuente primordial de creación de un nuevo derecho. Pasemos a la tercera. Lo que es la tercera, esta nos dice que el derecho de la aplicación autónoma es reconocimiento y elaboración de los usos comerciales a través de los tribunales, mercaderes y estatus de los gremios, eventualmente los estatus o ordenanza de las propias ciudades mismas, alejando la idea del derecho emanado del poder legislativo del Estado. Lo que es la cuarta nos dice que el derecho de jurisdicción consular son las corporaciones que instituyeron en los tribunales de mercaderes, ya que resolvían las cuestiones o conflictos surgidos entre los asociados, administrando así la justicia. Por último, tenemos lo que es la quinta, que esta nos dice que el derecho es sustancialmente uniforme. Este nos dice que es como una consecuencia tanto de la humanidad de las necesidades de los comerciantes como los permanentes o las permanentes relaciones entre la ciudad de la concurrencia, las ferias y mercados y el constante tráfico mercantil terrestre. El derecho mercantil deja ser un derecho de los comerciantes mientras inicia el doble proceso de objetivización y estabilización. Podemos decir que este proceso de objetivización consiste en que el orden o el ordenamiento jurídico mercantil se aplicará a las relaciones del tráfico, no en función de la intervención de un comerciante, sino que simplemente que una determinada relación de tráfico pueda ser calificada como acto de comercio. Y si hablamos también un poco de lo que es la autonomía del derecho, podemos decir que la discrepancia que existió en referencia de la autonomía del derecho mercantil surge en la Universidad de Bolivia en 1892. Esta fue cuando el autor César Vivante hace una exposición partiendo de la división clásica del derecho en dos grandes ramas. Estas fueron lo que son el derecho público y lo que es el derecho privado, tomándose en consideración que el derecho privado está integrado principalmente por el derecho civil y el derecho mercantil. Al hablar del derecho mercantil, no lo podemos desligar de su génesis, relacionada con la unión del entretenimiento con el Código Civil y el cual con el devenir de la historia. Ha demostrado poseer una sólida autonomía en la que a través de moldear la mentalidad comercial lograron tomar forma en los usos y costumbres. Así pues, el derecho mercantil posee su doctrina propia, ya que es elaborada mediante el análisis o interpretación de las instituciones mercantiles, al igual que cuenta con una jurisprudencia que les es propia, conformada por las distintas sentencias dictadas por los tribunales de justicia. Ya que pasamos de esto y que estamos hablando del procedimiento del Código Civil, hablamos del procedimiento del Código Civil, ya que basta con la prolija doctrina y jurisprudencia sobre la materia para imaginarlo autonomía fragmentaria. Cuando hablamos de lo que es la autonomía, tenemos que tener en cuenta que este se basa en una pirámide. Podrá preguntarse esta pirámide pues en qué se basa. Aquí tenemos la foto de lo que es la pirámide y esta pirámide se compone de la Constitución del Código de 1999, del Código de Bustamante. También tenemos lo que son las leyes orgánicas y las leyes ordinarias
y lo que es el decreto ordinario, reglamentario y providencias administrativas, instrucciones o circulares. Eso está en la pirámide. Para explicar mejor lo que es esta pirámide, podemos decir que las normas siempre tienen que ser jerarquizadas, siempre tienen su estructura, que siempre hay una ley que las envuelve a las demás, y en este caso sería la Constitución Nacional. Algo que me faltó nombrar fueron los que son los tipos de derechos, en este caso los que son los derechos humanos, los derechos políticos, los derechos sociales y de la familia, los derechos culturales, los derechos educativos, los derechos económicos, ambientales, entre otros. Algo también muy importante que me faltó resaltar son los tipos de comercio. Estos tipos de comercios, tenemos lo que es el comercio interior, pues el comercio interior es el que ocurre dentro del territorio de un mismo país o comunidad. También tenemos lo que es el comercio exterior, el comercio terrestre, marítimo o aéreo, que es muy importante la verdad, y el comercio electrónico. Ahora pasaremos a lo que es el tema 2. Este tema abarca todo lo que es el derecho mercantil. Y además, ya que pues demostramos las fuentes del derecho mercantil, que son aquellas que procuran el nacimiento de las normas, sin embargo no son dichas fuerzas que son incluidas al derecho mercantil. Dichosamente, forzosamente, la verdad, de la institución entre fuente material o fuente externa, de manifestar el derecho positivo. La ley y la costumbre, estas se basan en estas que les voy a nombrar, son 11, ya que el derecho pues, mercantil abarca lo que son estas costumbres y estas fuentes. Entonces pues vamos a nombrarlas, ya son 11, y la primera que nos aparece o nos dice son la ley. La ley, esta nos dice que en consecuencia entendemos por mercantil toda aquella exposición obligatoria del carácter general y abstracto, emanada del Estado federal y provista de una nación soberana que regula la materia limitada como mercantil. Tenemos lo que es la costumbre. Sin lugar a dudas y según se ha sentado en los sistemas de derecho, la costumbre ocupó un papel secundario o limitado en cuanto a la productividad de normas jurídicas en la relación con la ley. La costumbre, por explicarlo mejor, tiene una fuerza para crear normas jurídicas, mientras que el uso desempeña una función más modesta, que consiste en suministrar todos los contenidos o normas legales que lo invocan. Además, la costumbre en cuanto constituye como una norma jurídica que no está sujeta, pero pues da solidanza a lo que son los dos. También tenemos lo que es el derecho común como subsidiario del mercantil. El artículo 2 del Código de Comercio establece que la falta o de la exposición del mismo serán aplicables a todos los actos del comercio del derecho común, ya que es un calificativo que se le da al derecho civil por ser un derecho general, ya que es considerado el tronco común de la disciplina correspondiente al lo que es o embarca lo que es el derecho privado. Pasemos a hablar de las jerarquías de las fuentes. Ante la presencia de un negocio en concreto, en principio sería lo que es la solidez espontánea como el sistema de la norma mercantil escrita, a no ser una hipótesis o encuentra prevista, ya en ella cuyo caso se estaría o se dispondría una costumbre de previsto al caso de una normativa o escrita. Los actos de comercio. Esta nos dice que la materia mercantil, de acuerdo con el sistema, nuestro Código de Comercio está delimitado en la razón de los actos de comercio, aunque esto no constituye su único contenido. Pasemos ahora a lo que son los fundamentos legales del acto de comercio. Si pudiera entrever un directo como informar a sus diversos miembros, no sería construir sobre ese sustrato la definición de establecerse toda certidumbre de los límites de los derechos comerciales. Actos absolutamente comerciales
Esto pues nos dice que se integran a la primera categoría, pues que son lo que embarcan las compras y ventas de porciones, acciones o obligaciones de la sociedad mercantil, los contratos relativos a las obligaciones del Estado o otros títulos del crédito correspondiente en el comercio. Los depósitos por causa de comercio, los cheques, las letras de cambio o remesas de dinero, estas pueden de una plaza a otra. Ahora pasemos a hablar de lo que es los actos relativamente comerciales. Entre los actos relativamente comerciales figuran en la primera línea lo que corresponde a la noción económica del comercio y son los correspondidos en las fracciones. Por ejemplo, en efecto de los actos de las fracciones que se refieren que no son los contratos onerosos. Tenemos lo que son los actos accesorios o conexos a otros mercantiles. Este nos dice que la teoría abarca asimismo, si bien el cinto para no aquellos actos que se ligan a otros actos aislados de comercio, sino porque realmente se utilizan en causas de sí mismos. Tenemos lo que, por último, tenemos lo que es los actos que dinaman la empresa. De todos los grupos que forman nuestra clasificación de actos de comercio, es este el que ha dado lugar a mayor incertidumbre, hasta el punto de no saberse de fijo, así como dice Rocco, si en realidad se trata de un grupo homogéneo o si más bien bajo una denominación común comprende relaciones económicas e índoles diversas. Tenemos también lo que son las fuentes formales que se constituyen en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tratados, en códigos de comercio, leyes especiales, en mercantil. Que también están lo que son las fuentes materiales o las fuentes reales, pues esta se basa en la analogía y la costumbre es mercantil. Además de las fuentes supletorias, estas se dividen en lo que es el Código Civil, el Código Orgánico y el Código Tributario. Ya que pasamos hablando de la clasificación y el análisis de las fuentes, podemos pasar a lo que es la jerarquía de las fuentes, y en esta la representamos en una pirámide de 7 cuadros que las podemos ver por aquí. Y en este cuadro van a ver lo que es la Constitución, que pues esta es la cual establece las leyes que son diversas a las normas. También tenemos lo que son los tratados, que pues estos son los tratados establecidos, que son los tratados internacionales, que suscritos por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Poder Legislativo. Tenemos el tercero, que es el Código de Comercio, que este fue establecido en lo que es en 1995. Podemos ver que tenemos las leyes especiales en materia mercantil, que estas se establecen en leyes que están diversas a las normas, por ejemplo, el mercado de los valores. También tenemos lo que es la analogía y la costumbre mercantil. Esta la pueden ver en lo que es la pirámide, como se les acabo de mostrar. Estas son las leyes que comienzan y que tienen un propósito civil. Y bueno, ya que estamos hablando del propósito civil, también vemos o estamos en el Código Civil, que se ve en la pirámide. Esta dice que toda persona puede vender cualquier clase de objeto. Por último, tenemos lo que es el tributario. Este nos dice que establece el pago de impuestos sobre la renta. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las normas tienen que tener una estructura, además de que tenemos lo que es la Constitución, ya que en ella existen todo tipo de normas y formas que generalizan, que podemos hablar de los códigos que vienen del comercio, que vienen del Código Penal, que vienen del Código Civil, y esto pues entre unidades de códigos, al igual que los códigos de leyes, que pues tiene que tener cada cosa. Pasando al tema número 3, tenemos lo que es la definición del acto de comercio. Esta nos dice que el acto de comercio es un concepto jurídico que traduce un fenómeno económico, pues en consecuencia el concepto debe extraerse en la enseñanza de la economía. Un acto de comercio podemos
decir que es un concepto jurídico utilizado para diferenciar el campo de la actuación del derecho mercantil con derecho de lo que es el derecho civil. Podemos también hablar de lo que es la clasificación de las teorías. Esta se divide en lo que es la teoría objetiva, que esta nos dice que es el valor que pretende explicar históricamente el concepto de cómo funciona el valor, la sociedad histórica determinada. Bueno, pasamos a lo que es la teoría subjetiva. Esta nos dice que sostiene que alguien puede crear el valor simplemente transfiriendo su propiedad a alguien que valora más la compra necesariamente sin modificar tal cosa. Tenemos lo que es la teoría mixta. Esa teoría abarca lo que es la combinación de la teoría subjetiva y la teoría objetiva. Para que se lleve a cabo el acto de comercio, pues debe existir un comerciante y deben estar establecidas en lo que es pues la ley. Ya que terminamos de clasificar las teorías, pasaremos lo que es el acto de comercio. En sentido objetivo y subjetivo, podemos decir que el acto subjetivo son todos aquellos actos de comercio que realicen las personas comerciantes. Y el acto de comercio objetivo son todos los actos de comercio que es una razón de individualidad, sin importar quién los ejecuta, ya sea esta persona comerciante o no. Ya definido lo que es el acto de comercio, pasamos al carácter, a la numeración de los actos de comercio. Este se divide en artículos, cuáles son artículos 2, que pues embarca lo que son 23, pero he decidido nombrar los que más me pareció importantes y pues estos son. Recordemos que son actos de comercio ya de parte de todos los contratantes. Y primero pues que es la compra, apertura o rendimiento de cosas muebles hechas o ánimo de revenderlas, de arrendar o subarrendar en las mismas formas. O en otra distinta, la reventa permuta de arrendamientos de estas mismas. El 2, que es la compra permuta en deuda pública u otros títulos de créditos que circulan en el comercio, hecha con el ánimo de revenderlos o permutuar los mismos títulos. Y el cuarto, que fue el que me pareció, que es la comisión y el mandato comercial. El artículo 3 nos dice que se reputan además actos de comercio, cuales sean otros contratos y cuales quieran otras obligaciones de comerciante, si no resulta el mismo contrario esencialmente del civil, por decirlo así. El artículo 4 dice que los simples trabajos manuales de los artesanos y obreros individualmente, ya sea por cuenta propia o un servicio de alguna empresa o establecimiento, no constituye a lo que es el acto de comercio. Y por último, tenemos ya lo que es el artículo 5. Para terminar esto, pues nos dice que el acto de comercio o la compra de frutos, de mercancía o otros defectos para el uso o consumo del cliente o de su familia y la renta que se haga de ellos, eso no quiere decir que es un acto de comercio. Comprar alguna cosa y tenerlo para nuestro beneficio, pues no estaremos haciendo ningún tipo de comercio en este caso. Y ya culminamos con lo que son las tres temas y termino mi exposición. Espero que le haya gustado, profesor. Espero que tenga una feliz tarde. Muchas gracias.